Follow Up. Redefiniendo el retail para aprovechar oportunidades en tiempo real. En el corazón de nuestra empresa reside la pasión por la innovación, permitiendo a nuestros clientes elevar la experiencia de sus consumidores. Combinamos inteligencia artificial con soluciones IoT de alta precisión para analizar e influir en el comportamiento de compra, capturando datos y activando respuestas al instante. Con más de 400 marcas aliadas en más de 30 países, nos hemos convertido en el referente de estudio del comportamiento del mercado. Desde la atracción hasta la conversión con nuestras soluciones IoT SaaS. Atracción. Medimos el flujo de personas frente a tus vitrinas y dentro de tu tienda. Al identificar a tus clientes potenciales mediante variables como género, edad y emociones, proporcionamos datos relevantes para desarrollar estrategias de engagement. Nuestra tecnología de reconocimiento facial respalda programas de fidelización y ayuda a identificar comportamientos sospechosos. Interacción. Seguimos el comportamiento, la ubicación y el tiempo de permanencia de tus clientes en diferentes zonas para llevarlos por el recorrido ideal de compra. Además, monitoreamos activos como vehículos y productos para optimizar la eficiencia operativa. Conversión. Detectamos puntos críticos en el servicio como largas filas, mala atención o clientes desatendidos. Refinamos los procesos operativos y capacitamos al equipo de ventas para elevar el nivel de servicio y aumentar las conversiones. Monitoreamos la disponibilidad de productos con alertas proactivas que evitan quiebres de stock y minimizan la pérdida de ventas. Gracias al análisis predictivo con inteligencia artificial, el seguimiento de KPIs y los datos de la industria, potenciamos tu negocio para adaptar operaciones, garantizar la disponibilidad de productos y optimizar la distribución de la tienda, ofreciendo así una experiencia excepcional al cliente. Juntos, transformaremos el retail. Follow Up. Bueno, a todos, muy bienvenidos sean. Muchísimas gracias por participar de este espacio tan increíble que hemos generado hoy. La idea es que hoy podamos ver el panorama de retail en Chile, Colombia y Perú durante todo lo que va del año 2025 y estamos encantados de tenerlos con nosotros hoy. Agradecemos enormemente su participación en este evento liderado por Follow Up, compañía japonesa pionera en soluciones tecnológicas con más de 13 años de experiencia en la industria retail. Y bueno, nada, en el mundo dinámico del retail donde nos encontramos, la capacidad de comprender y adaptarse a los cambios del mercado es esencial. Por eso, hoy iremos a sumergirnos en un análisis del comportamiento de la industria en lo que va corrido este 2025, usando nuestra nueva plataforma de benchmark online, la cual nos va a permitir ver la información de forma automatizada a nivel diario para los países Chile, Colombia, Perú y con una granularidad hasta la capacidad de poder ver las categorías y los centros comerciales. Detrás de la información que compartiremos hoy hay un robusto tejido de datos. Gracias a la tecnología que hoy en día instalamos, logramos tener el flujo de personas que ingresan en alrededor de 5.000 tiendas o establecimientos físicos en los 3 países, lo que nos convierte en pioneros y referentes a nivel de data y de información. La idea es poder darles a ustedes un brochazo sobre qué está pasando con indicadores como la venta, el tráfico, el ticket promedio y la conversión en estos países y claramente conversar con nuestros invitados. Un poco hoy nos acompañan nuestros speakers. Tenemos hoy a Juan Valderrama, Head Global de Customer Experience. Juan ha desarrollado una trayectoria sólida liderando distintas áreas estratégicas de la compañía. Ha tenido un rol clave en la expansión y consolidación del negocio, con experiencia en la comercialización, continuidad operacional y gestión de clientes a través de iniciativas de Customer Success. Hola Juan, ¿cómo vas? Hola Cami, todo muy bien, buenos días a todos, muchas gracias por conectarse y nada, muy emocionado por empezar a conversar un poquito acerca de todos los datos que hemos recopilado de estos países que va a ser bastante interesante para después accionar.
Gracias. Bueno, y también hoy nos acompaña Natalia Sanabria. Nati tiene amplia experiencia en retail y ha trabajado estratégicamente con reconocidas marcas, liderando equipos de ventas y desarrollando un profundo entendimiento del mercado retail. Su enfoque está principalmente en transformar estos conocimientos en planes concretos que optimizan las operaciones y maximizan las oportunidades de nuestros clientes. Hola Nati, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este espacio con nosotros. Bueno, y ya para arrancar también presentar a Javi. Javier ha tenido una trayectoria en el área de Customer Success o de atención al cliente en industrias de tecnología SaaS. Es pionero en entender estas estrategias o dinámicas centradas en la experiencia del cliente y sobre todo en mejorar su experiencia. Hola Javi, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola Cami, súper feliz de estar con ustedes acá, agradeciendo a todas las personas que están conectadas. Gracias también por tremenda introducción, así que démosle nomás con el webinar. Claro que sí. Y bueno, antes de arrancar, contarles a todos los participantes que en el módulo de preguntas y respuestas vamos a ir recibiendo a lo largo de la sesión todas las preguntas. Al final vamos a poder responder. En estas 3 cajitas van a poder dejar su pregunta y vamos a tener un espacio de 10 minutos para responder la gran mayoría de preguntas relacionadas con los temas que vamos a tratar hoy. Y un poco antes de arrancar, también contarles que para las personas que nos acompañan hasta el final vamos a ofrecer un beneficio exclusivo por participar hoy en nuestro webinar. Y no siendo más, voy a arrancar entonces. Un segundo, por favor, me confirman que ven mi pantalla. Listo, Cami. ¿Listo? Se ve perfecto. Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, nada, vamos a arrancar entonces ahora sí. El inicio de este 2025 ha estado marcado por grandes desafíos y oportunidades. Una oportunidad o una recuperación paulatina del consumo, nuevas dinámicas de compra, cambios en la afluencia o en el tráfico de los establecimientos físicos, sobre todo en nuestro formato standalone, y una necesidad creciente de tomar decisiones basadas en datos por parte del consumidor que se ha vuelto algo exigente. Y por esto quisiéramos entender primero cómo se empezó a comportar el primer trimestre o el primer Q del año, enero, febrero, marzo, con respecto al año pasado. Quisiera arrancar por Chile. Acá estamos viendo los indicadores de enero a marzo, la variación porcentual versus el año inmediatamente anterior. Y bueno, nada, Javi, quisiera comenzar contigo. Cuéntanos un poco qué está pasando en este primer trimestre en Chile. Vemos un aumento de ventas del... Un segundo, porque estoy en Colombia. Me hacía raro. Vemos entonces un aumento del 13% a nivel de ventas, doble dígito. Sin embargo, la conversión tiene una oportunidad. Vemos una leve caída o una estabilización en la conversión del menos 0.2. Cuéntanos qué puede estar pasando, un tráfico casi alrededor del 8%, qué está pasando en la industria chilena, a qué se debe esta caída en conversión que el año pasado veíamos un comportamiento diferente. Sí, Cami, en verdad, tal como muestra el benchmark, vemos un aumento sólido en las ventas, vemos como el tráfico mejora también, cerca de un 7%, lo que refleja un consumidor mucho más activo, con una recuperación sostenida en la actividad comercial también. Por eso se ve un aumento en el tráfico. Sin embargo, vemos también que la conversión baja un poco, lo que está revelando que el desafío ya no es atraer las personas a las tiendas, sino es que las personas que entran a la tienda logren convertir. Entonces, el primer punto a analizar acá sería la conversión, que está un poco estancada. Si recordamos nosotros en Chile en el año 2024, la estrategia del retail en general se centró en la oferta. Entonces, cuando vimos nosotros nuestros benchmarks desde follow-up, logramos entender que había un precio promedio mucho más bajo que años anteriores frente al mismo periodo. Entonces, esto se traducía en que el tráfico crecía, pero no precisamente las ventas en este caso, y esto se puede deber a varias acciones. Una, el ticket promedio, en esta ocasión que estamos revisando acá, se ve un aumento, entonces, y en el precio promedio, lo que indica que el consumidor está pagando más por cada producto, y acá hay una alerta, hay que tener un ojo súper decisivo para poder revisar estos datos. Así como los precios suben, también es probable que la conversión baje, ya que el equilibrio entre ambos, desde el valor y el precio del cliente, podría no estar tan claro, y generalmente tienen una relación no directamente proporcional.
Es decir, cuando sube el precio, podría tender a bajar la tasa de conversión. Vemos un mayor volumen de compra. Los datos muestran que los compradores efectivamente están concretando algunas de las compras con mayor cantidad de tickets y en artículos, lo que puede indicar promociones cruzadas o mayor efectividad de lo que está decidido ya la compra. ¿Y qué hacer frente a esta oportunidad? Yo creo que la clave es súper clara, Cami. En este caso es fortalecer la ejecución comercial en las tiendas físicas, evitar, o sea, activar promociones relevantes para poder asegurar que los equipos de venta estén preparados para concretar al consumidor y poder convertir directamente este tráfico en venta. En síntesis, el retail se está reactivando, pero necesitamos alinear mejor una propuesta en las tiendas para capitalizar el flujo y convertirlo en una venta efectiva. Interesante, Javi. Interesante cómo se empieza a comportar ese matrimonio de ticket promedio y tasa de conversión y cómo logramos mantener una uniformidad o una armonía entre estos dos indicadores. Y bueno, gracias por esa introducción. Me quiero ir ahora a Colombia. Nati, acá vemos entonces el mismo periodo de tiempo que Chile. Primer Q, los primeros meses en Colombia presentaron una recuperación de la venta de alrededor del 6.5%. Lo anterior se explica por un crecimiento del casi 4% del ticket promedio y una casi 4% de la tasa de conversión. Sin embargo, el tráfico sigue siendo nuestro dolor de cabeza. Si bien el año pasado veíamos una caída más fuerte, aún se sigue presentando esta caída un poco más leve, pero cuéntanos entonces qué factores pueden estar impulsando esta recuperación en la industria y a qué se debe el comportamiento sostenido del tráfico hacia la baja. Bueno, perfecto. Como lo comentas, pues efectivamente sí vemos una variación positiva en ventas. Algo muy importante es que está por encima del aumento del IPC, caso que no ocurría, por ejemplo, durante el 2024, donde las variaciones siempre estaban alrededor del 2, 3%. En este caso sí vemos que estamos por encima de ese margen del IPC. Primero, pues el aumento se debe a que la base comparable es baja. Si recordamos el año pasado, el primer semestre fue bastante difícil para los retailers colombianos, donde varios meses estuvimos con decrecimiento de tráfico, con decrecimientos de ventas. Entonces, pues también lo que nos revela esto es que ya estamos llegando un poco a esos mismos niveles del 2023 y empezando a observar una pequeña recuperación. Como lo comentabas, pues el tráfico sigue siendo el indicador que más está afectando el resultado. Esto es una tendencia que hemos visto durante los últimos años, prácticamente todo el 2024 y varios meses del 2025, pues hemos estado con una variación negativa en tráfico. Esto está pues muy ligado obviamente a la fuerza que ha ido cogiendo el canal online y varias plataformas de compra de manera virtual. ¿Qué es lo interesante acá? Como lo comentabas, el crecimiento de la conversión y el ticket promedio, porque lo que nos demuestra es que aunque están ingresando menos personas a las tiendas, las personas que ingresan se están pudiendo convertir más y van con una intención de compra más marcada. Esto también ha estado muy relacionado con estrategias que han desarrollado los retailers basadas en esa fidelización de los clientes que llaman a las tiendas, muchas estrategias basadas en el CRM, en promociones y estrategias muy focalizadas hacia los intereses de esas personas que ya son clientes de cada una de las marcas y pues es lo que nos permite ver ese resultado tan positivo en la conversión y también en el ticket promedio. Que sí es importante resaltar que el crecimiento del ticket promedio es más que todo por un aumento de precios, porque si analizamos los artículos por ticket sí están disminuyendo. ¿Qué significa eso? Pues las marcas tuvieron que aumentar sus precios, obviamente también pues por todo el tema del salario mínimo, del IPC, las personas siguen comprando, pero obviamente al los productos estar más costosos, ya de pronto no hay tanta intención hacia la compra de productos complementarios. Muchas gracias, Nati. Bueno, muy interesante cómo las estrategias de retención dentro de la tienda empiezan a cobrar mucho sentido. Es decir, entender una vez que el cliente entra en dónde se detiene y cuánto tiempo se detiene, creo que es como una de las ventajas competitivas que el mercado colombiano está, a los cuales le está apuntando. Y bueno, nada, interesante este abrebocas y ahora me quisiera ir a Perú. En Perú vemos un comportamiento casi mantenido de la venta versus el año pasado, un aumento del 1.6%. Observamos que el tráfico viene cayendo en un menos 2.6% y la conversión en casi que estable, menos 0.5%. Juan, cuéntanos un poco qué está pasando con la industria peruana. El año pasado la atención personalizada y el servicio al cliente fue lo que marcó la diferencia.
Hoy en día seguimos viendo un ticket promedio del 4.4 y una variación del 7% en artículos por ticket, lo que nos daría como un indicio de que la cosa sigue igual, pero quisiera que nos contaras cómo has visto tú el mercado peruano y que nos dieras como un abrebocas de lo que está pasando o lo que pasó en el primer Q del año. Claro, mira, Camilo, lo que nosotros hemos analizado junto con nuestros clientes con respecto a esta información es que primero lo que tenemos que tener en cuenta es que el año pasado, cuando cogemos el mismo periodo, los indicadores de venta, tráfico y conversión de Perú eran muy distintos a lo que vemos hoy en día. Eso es porque el inicio del año pasado empezó, digamos, con un contexto económico un poco más retador al que estamos hoy en día viendo en Perú. El año pasado teníamos un país que estaba creciendo poco y una inflación alta. Entonces veíamos ventas de -2%, tráfico del -3%, una conversión del -3% también, lo que mostraba que no había mucha intención de compra o había disminuido la intención de compra en los peruanos, pero todo lo que era artículos por ticket, como tú mencionas, y el encanamiento estaba muy bien ejecutado. Estábamos completamente enfocados en esa atención y en esa personalización, pero no nos dimos cuenta que teníamos muchos clientes que estaban con otra dinámica y no nos estábamos adaptando en Perú. ¿Qué estamos viendo ahora con este crecimiento en ventas? Primero, que la situación económica del país ha ido mejorando, ¿cierto? El país creció, a diferencia de lo que estaba pasando el año pasado. La inflación fue la más baja en muchos años, si no estoy mal, los últimos 3 o 4 años, lo que eso hace que las familias vuelvan a tener un poco más de capacidad adquisitiva frente a lo que era el año pasado. Entonces, empezamos a darnos cuenta que el tráfico sigue cayendo, efectivamente es algo que es normal y hay que seguirlo manejando, las personas están buscando experiencias, existen otros proyectos comerciales que pueden estar llevando tráfico a otros lugares, por lo tanto es algo con lo cual tenemos que saber articular, pero cuando vamos y desagregamos sobre los indicadores comerciales, vemos que a nivel de ticket promedio seguimos trabajando muy bien el encanamiento. Tuvimos que articular estrategias de promoción en el Q, principalmente en enero, fueron muy fuertes, pero después se ha ido manteniendo para igual incentivar. Pero como las personas ya tienen una mejor capacidad de gasto y nuestro equipo ha logrado adaptarse a sus nuevos clientes, la conversión y la variación de la conversión a diferencia del año pasado está muy parecida, está en cero, ¿cierto? Está muy estable con respecto al año pasado, lo cual no es lo ideal, pero hay cosas que ahí podemos estar trabajando. Entonces, principalmente lo que vemos es que son equipos mejor organizados, más efectivos y una situación económica que nos está ayudando a mejorar esos indicadores frente a lo que era el año pasado. Gracias, Juan. Bueno, muy interesante los tres panoramas, cada uno con sus particularidades, pero interesante ver cómo empezamos a contrastar el panorama en tres de los principales países de la región de Latinoamérica. Y bueno, ya entendiendo un poco lo que pasó a nivel país, me gustaría trasladarme a las categorías que empiezan a marcar alguna tendencia interesante o esos matices que queremos empezar a ver. Y quisiera arrancar con Nati. Nati, acá estamos viendo algunas categorías. Un segundo, voy a refrescar la plataforma para asegurarnos de que toda la información que queramos ver esté disponible. Y ya, ahora sí. Entonces, Nati, acá estamos viendo el panorama de Colombia. Vemos entonces que en algunas categorías ya empezamos a tener una variación positiva, aunque pequeña, pero positiva en tráfico. Y que en la conversión, pues hay un muy buen desempeño en este primer trimestre. Cuéntanos qué están haciendo los retailers de estas categorías para potenciar esa agresividad comercial a nivel de tasa de conversión y qué puede estar pasando, por ejemplo, en algunas categorías donde vemos algunas oportunidades con esos números en rojo. Bueno, con relación a las categorías, pues primero es muy interesante resaltar que para el primer trimestre todas cerraron con crecimiento en ventas, claramente unas con mayor fuerza que otras, pero este es un fenómeno que hace varios meses no veíamos, que todas las categorías estuvieron creciendo. Entonces, esto nos demuestra pues que es un comportamiento generalizado del mercado y esa ya como resultado final a nivel país que veíamos ahorita, pues podemos entender que no solo está ligado por una categoría en específico, sino el mercado como un todo, pues ha estado presentando crecimientos. Tal como lo conversábamos ahorita, pues es el tráfico el indicador que más nos ha venido afectando. Sin embargo, aquí sí podemos ver que no está ocurriendo en todas las categorías.
Por ejemplo, es muy interesante ver cómo un calzado, cuidado personal, ropa interior logran mantener el tráfico con relación al 2024. Esto también está muy ligado a que son categorías que tienen una demanda más cíclica y predecible. Son productos que tienen de pronto un tiempo de vida muy específico y que en el momento en que se acaban, se dañan, pues las personas tienen que acercarse a las tiendas y comprarlos nuevamente. Caso diferente a lo que pasa de pronto con un tema de infantil, vestuario mixto, también vestidos de baño, que también muchas veces están conectados, es un poco más a esos gustos que se quieren dar las personas o a tener varias versiones de un mismo producto en su closet. Que es muy interesante resaltar acá también, pues el tema de vestidos de baño, que como lo podemos ver, es la categoría que menos crece en ventas y que presenta uno de los mayores decrecimientos en tráfico. Este es un comportamiento que venimos viendo desde el año pasado, del 2024. En varios meses ha sido la categoría más impactada o con menor crecimiento y creemos pues que esto también está muy relacionado pues primero con la estacionalidad. En el caso de este año pues la Semana Santa fue en abril, mientras que el año pasado fue en marzo. Entonces obviamente al analizar únicamente el trimestre estamos sacando ese factor de Semana Santa que es clave para una categoría como vestidos de baño. Ya, por ejemplo, ahí me adelanto un poco, en abril pudimos ver cómo esta categoría se fue recuperando un poco, pero también creemos que está muy relacionado con que destinos como, por ejemplo, Medellín, el eje cafetero, incluso Bogotá, han cobrado más fuerzas como alternativas vacacionales en el país y son ciudades donde claramente pues, las actividades acuáticas no son el foco principal, haciendo que de pronto las personas ya no tengan tanta demanda hacia este tipo de productos. Que sí es muy interesante resaltar, todas las categorías están presentando crecimiento en tasa de conversión, todas también están presentando crecimiento en ticket promedio. Por ejemplo, cuando hacemos zoom en un indicador como ticket promedio, podemos ver que, por ejemplo, la categoría de cuidado personal es la que más ha crecido en este indicador, muy ligado al aumento en el precio de los productos. Por ejemplo, también otro dato muy interesante a resaltar es que la categoría infantil es la que más crece en conversión. Entonces, esto que hablábamos ahorita de esas estrategias focalizadas a través del CRM, buscando fidelizar cada vez más a ciertos clientes, pues podemos concluir que en categorías como, por ejemplo, un infantil, pues ha tomado mucha más fuerza o que de pronto también esas estrategias promocionales pues han podido ser un poco más agresivas porque justo también es la única categoría que decrece en precio promedio. Entonces eso nos permite ver que han implementado muchas promociones, de pronto venta de combos y esto hace que las personas pues estén más interesadas, pero su ticket promedio sea menor. Gracias, Nati. Bueno, interesante ver ese movimiento cíclico de algunas categorías donde realmente se impulsa la compra. Y bueno, esos son los contrastes que queríamos traer hoy. Me voy a ir entonces a Perú para entender exactamente lo mismo y que Juan nos cuente un poco qué está pasando con las categorías. Claramente vemos acá, voy a refrescar un segundo. Perú. Same Store, súper importante. Estamos acá filtrando mismas tiendas comparables versus el año pasado. Y ahora sí, Juan, tenemos 3 categorías: calzado, deco, hogar y vestuario mixto. Recordemos, pues para todos nuestros clientes el contexto, y es que no en todos los países tenemos las mismas categorías porque depende de la representatividad y el número de holdings que tenemos abiertos y activos desde follow-up para poder abrir la categoría manteniendo todos los criterios de confidencialidad. Y bueno, ya con este contexto, Juan, cuéntanos un poco qué está pasando en las categorías de calzado, de hogar y vestuario en Perú. Un poco parecido a lo que veíamos a nivel del país, una venta con un crecimiento leve, sin embargo vemos la categoría de vestuario mixto con un 6% de aumento. Cuéntanos un poco qué está pasando. Sí, mira, Cami, como lo hablamos al inicio con respecto a Perú, lo que hemos visto es que debido al contexto económico positivo que se está empezando a vivir, vemos que pues todas las categorías actualmente crecen en ventas, apalancado principalmente por una calidad de venta, ¿cierto? Lo que es el artículo por ticket y los ticket promedio. ¿Qué nos empieza a ocurrir cuando vamos y empezamos a desagregar por tipo de categoría?
vemos que la única categoría que cae en conversión es calzado. Lo que hablamos anteriormente, en mayor capacidad de gasto, las personas empiezan a tener, digamos que algunos gustos y algunos lujos adicionales que de pronto el año pasado no estábamos logrando tener, y empiezan a entrar categorías como vestuario mixto y decogar en esta ecuación. El calzado, por ser una, digamos que una categoría con un ticket promedio un poco más alto, puede generar cierta fricción de compra hoy en día. Son decisiones, digamos, un poco más racionales por el talla, por el uso, por la durabilidad. Entonces hay menos rotación de producto. Entonces hoy en día que tenemos una mayor capacidad de gasto, ¿cierto? Estamos yendo hacia productos que pueden ser un poco más impulsivos, como lo es el vestuario mixto, o como lo vamos a ver más adelante, hacia un tema más de experiencia como lo que es el decogar y empezar a darnos esos gustos a nivel de la experiencia. ¿Qué estamos viendo entonces? Que el desafío en calzado no es atraer, sino empezar a convertir. Necesitamos empezar a reforzar acciones en la tienda para acompañar al cliente en la decisión y que podamos ser cada vez más efectivos con esas personas que están entrando, entendiendo un poco acerca de lo que es nuestra categoría. Ya a nivel de vestuario, como lo dijimos, pues la compra es un poquito más impulsiva y emocional, tiene mayor variedad. Normalmente no son compras que uno tiende a hacer tanto online porque uno mide la ropa y es algo muy impulsivo a diferencia de calzado. Entonces, acá se ve una gestión muy interesante a nivel de conversión, apalancado por el contexto económico que estamos hablando. Entonces, lo que estamos viendo en vestuario mixto principalmente, también digamos que más adelante con Ecogar, es empezar a mantenerse en esa estrategia de experiencia y visual merchandising, ¿cierto? Que las personas se sientan cada vez más cómodas en las tiendas y las tiendas nos incentiven a comprar. Empezar a medir el recorrido del cliente es algo fundamental en este tipo de tiendas para poder generar recorridos efectivos. Y obviamente seguir capitalizando este buen momento con campañas y aumentar el ticket promedio para que la venta pueda seguir aumentando. Muchas gracias, Juan. Bueno, muy interesante. Algunas categorías claramente se ven fuertemente impactadas por el contexto macroeconómico y político, y como tú mencionas, en donde más se concentra el gasto o las categorías de un mayor ticket promedio son las que realmente van a verse impactadas en una mayor proporción. Y bueno, nada, quisiera hacerle la misma pregunta a Javi. Javi, cuéntanos un poco qué está pasando en la industria de Chile y en las categorías. Vemos que en la gran mayoría, y acá en Chile tenemos muchas categorías, nuestra operación más grande, vemos entonces que en la gran mayoría de categorías tenemos un crecimiento en ventas positivo, en algunas de doble dígito, como categorías de cuidado personal, outdoor, pero observamos que la categoría de ropa interior se está viendo impactada en sus tres indicadores principales: ventas, entradas y conversión. Y bueno, nada, nos gustaría entender, por ejemplo, también las categorías de vestuario masculino y mixto. La conversión está bajando. Cuéntanos un poco a qué se deben estos números. Gracias, Cami. Si bien el retail chileno en líneas generales, como vemos acá, está teniendo un panorama positivo en términos de tráfico y venta, también hay algunas categorías que presentan algunas alertas. Justamente el caso de ropa interior, como comentaste recién, vestuario femenino y masculino también tienen algunos dígitos donde uno debería estar preocupado y poder hacer un zoom para poder observar qué pasa. En el caso de ropa interior, vemos un retroceso súper grande, como casi a nivel total. Una categoría que cae frente a indicadores de venta, tráfico, conversión en tickets, también artículos por ticket. Pero también hay otros indicadores que tienen una caída un poco más drástica, como el de indicador de artículos totales, que en menos un 20% aproximadamente, muestra una clara disminución en el volumen y el dinamismo comercial. En este escenario yo creo que hay como dos líneas. Primero hay una menor urgencia por la compra de ropa interior, que suele ser una categoría mucho más planificada y que sufre cuando no hay activaciones o estímulos comerciales que son visibles o campañas que pueden atraer al público. Y también hay un desfase estacional. La transición de temporada aún no empuja a ciertas categorías. En este tipo de categoría incluye mucho o afecta mucho eventos especiales, desde el clima hasta escolaridad y otros puntos, así como para resumir algunos. Entonces, también el protagonismo de las campañas de otoño-invierno o de mismo invierno son las que afectan principalmente en esta categoría.
Es un poco más distinto al caso vestuario femenino y masculino, que si estamos revisando, vemos que pierde conversión prácticamente, un 4, un 8% aproximado. Entonces, para hacer un refresh, la conversión es la capacidad de transformar a los visitantes en compradores, y en el caso de vestuario masculino y femenino, podemos ver que la caída refleja una desconexión con el interés inicial en la propuesta de valor o en los precios o en transformar directamente esa visita en venta. Entonces pueden haber varios factores. A mí me gustaría desglosarlos como el aumento en el precio promedio, lo primero, impacta en la decisión de compra. Vemos que hay un aumento en el precio promedio en el vestuario femenino, que el precio promedio es un 2,6, y en vestuario masculino el precio promedio sube cerca de un 10%. Este aumento puede parecer leve, pero en la moda del consumidor hay ciertos consumidores que son súper sensibles a los cambios de precio. Entonces, cuando el precio tiende a subir un poco, se evidencia que no hay una promoción o no hay una novedad clara y dispara directamente el efecto vitrineo de una compra. En el caso, para poder cruzar estas variables que estamos mostrando en el benchmark, vemos que en vestuario femenino hay un aumento en el tráfico externo. Esto justamente refleja el efecto vitrineo, quizá no ha logrado capturar la atención para que entren las personas a la tienda y terminen siendo una compra efectiva. Ambos casos aumentaron el ticket promedio, pero un poco y disminuyó la cantidad de tickets cerca del 1%, lo que impacta directamente la conversión. Y entonces, como conclusión, podemos decir que el cliente va menos a la tienda y cuando va, está comprando menos porque percibe un menor valor en relación al producto que está comprando. Y yo siempre me gusta recalcar la correlación que hay que hacer entre las variables. Acá en el benchmark se muestran varios indicadores y generalmente se van correlacionando entre unos con otros. Si sube el precio promedio, es probable que baje la tasa de conversión porque el valor está más alto, la gente no está percibiendo una oferta. Entonces, si uno mira todos estos indicadores, al final termina contando una historia de qué sucede en cada categoría en el retail y pueden ir sacando las propias deducciones. Pero en este caso es lo que conversamos. Muchas gracias, Javi. Bueno, interesante ver todos estos patrones de consumo. La categoría de vestuario es una categoría, como tú dices, muy sensible a los precios. Y bueno, nada, me gustaría entonces que habláramos un poco de los centros comerciales durante el mes de abril. Recordemos, por favor, que esta data no es directamente de los centros comerciales, sino hace referencia a las tiendas de follow-up que están dentro de los centros comerciales y cumpliendo con los parámetros de representatividad y confidencialidad. Tenemos como mínimo alrededor de 6 a 9 holdings para poder abrir un centro comercial. Y bueno, nada, me gustaría entonces que visualizáramos abril. Es importante tener en cuenta que claramente abril tiene una particularidad y es Semana Santa. En todos los 3 países, pues es un evento fuerte. Entonces, pues seguramente vamos a ver una recuperación que versus el año pasado, una recuperación positiva en los indicadores versus el año pasado, porque la Semana Santa el año pasado cayó en marzo. Pero me gustaría, igual que con este contexto, que lo tienen todos los centros comerciales, preguntarles cuál es como la ventaja competitiva que están teniendo los centros comerciales con mayor performance en el indicador de venta. Acá filtré la variación y esta es la variación como de mayor variación positiva a menor variación positiva y vemos estos centros comerciales de acá. Juan, cuéntanos un poco en Perú qué está pasando con la Rambla, Plaza San Miguel, Outlet Arauco, como el Plaza Trujillo y bueno, los demás que vemos. ¿Qué están haciendo diferente a los demás para marcar la tendencia? Pues sí, mira, Cami, cuando nosotros analizamos la lista que tenemos actualmente, los principales centros comerciales ahí, vemos que en abril los centros comerciales mostraron un crecimiento pues sostenido en las ventas. Vemos variaciones positivas que oscilan entre ese 3 y 6.2%, lo cual va mostrando esa recuperación que estamos viendo del consumo. Es obviamente, como dice Natalia, afectado por lo que es el comparativo de una Semana Santa. Cuando vamos y empezamos a segmentar centros comerciales, por ejemplo, lo que es la región de Lima metropolitana, que es ahí Plaza San Miguel, La Rambla, San Borja y Real Plaza Salaberry, vemos que estos continúan siendo un motor de consumo muy clave, ¿cierto? Tienen crecimientos sólidos que están por encima del 5% y son, pues, regiones bastante fuertes a nivel comercial. Cuando vamos y empezamos a analizar lo que son las regiones del norte y del sur, como pues Trujillo
y Cusco vemos que hay una recuperación un poquito más moderados, alrededor del 3%, y es porque esa región empieza a mostrar un poquito más de estabilidad económica y mucho más dinamismo de ese comercio local. Y finalmente vemos unos centros comerciales con posicionamiento muy fuerte en sectores emergentes, como lo que es ahí Puruchuco y el outlet Arauco Fawcett, que se pueden ver esas variaciones positivas por mejoras en tráfico que estamos viendo y campañas promocionales muchos más agresivas. Entonces, si te das cuenta, estos que estamos viendo tienen un crecimiento positivo, lo que muestra que en estas regiones los consumidores peruanos están volviendo a la tienda física pues con confianza y con decisión, y eso hay que saberlo interpretar muy bien y ajustar los equipos para poderlo capitalizar de la mejor manera. Bueno, interesante. Interesante cómo las regiones se mueven diferente a Lima metropolitana y bueno, veamos un poco qué está pasando en los centros comerciales de Colombia. Un segundo, voy a refrescar nuevamente. Abril Nati. Abril Colombia Same Store. Cuéntanos de pronto qué podemos visualizar en este top. Un segundo, por favor. Este top de centros comerciales que estamos visualizando aquí, nuevamente venta. Listo. Bueno, Cami, pues en Colombia el comportamiento está muy ligado a las ciudades. Algo que es muy interesante es que vemos que el top lo encabezan centros comerciales de ciudades secundarias, como es el caso, por ejemplo, de Parque Guacarí, Mall Plaza Manizales, Viva Villavicencio. Este es un comportamiento que venimos viendo ya hace varios años y es la fuerza que han ido tomando las ciudades secundarias. Y claramente, pues ciudades muy grandes, principales como Bogotá, Medellín, Cali, van llegando a cierta estabilidad, mientras que las secundarias pues empiezan a tomar fuerza y empiezan a ser pues un lugar muy interesante para que marcas tanto nacionales como internacionales puedan seguir creciendo, especialmente si tenemos en cuenta que en las ciudades secundarias la oferta comercial es más reducida. Entonces, en general, las marcas que llegan a estas ciudades tienden a tener una muy buena acogida por parte del público. Ya si nos vamos a los centros comerciales de ciudades principales, pues en primer lugar podemos ver a Viva Envigado, uno de los centros comerciales más grandes del país y que ha consolidado como uno de los motores más grandes en la ciudad de Medellín. También es el centro comercial con mejor tráfico promedio diario para los locatarios en la ciudad. Eso me parece muy interesante resaltarlo. Y por otro lado, pues tuvieron la apertura de IKEA en octubre del año pasado y así como lo hemos visto en otros centros comerciales, como fue, por ejemplo, el caso de Mall Plaza NQS aquí en Bogotá, la llegada de IKEA tiene un impacto muy positivo, no solo para el centro comercial, sino para todas las marcas que lo habitan y pues al no tener todavía el comparativo del mismo año con el impacto IKEA, pues eso hace que estemos viendo tan buena variación en los indicadores de este centro comercial. Tenemos también el caso de Buenavista Barranquilla, se mantiene como el principal centro comercial de lo que es la zona Costa Caribe en Colombia, aunque en el 2024 no lideró los rankings, como si pasaba, por ejemplo, en el 2022, en el 2023, que siempre era el centro comercial con mejor crecimiento en ventas, pues sí sigue siendo el centro comercial de mejores ventas en su zona. Tiene pues un mix comercial muy robusto que abarca marcas tanto de alto reconocimiento hasta propuestas un poco más locales y le ha permitido pues también tener una base de clientes muy consolidadas. Y ya por último está Andino, Bogotá, que es un centro comercial que post pandemia tuvo una recuperación muy lenta, también muy ligado a varias obras que se estaban realizando alrededor de la zona, lo que impedía pues el flujo peatonal y vehicular, pero sí hemos visto que en los últimos meses ha empezado a tener una recuperación muy sólida y se sigue posicionando como uno de los centros premium del país. Esto ha estado muy ligado pues al crecimiento de la zona gastronómica alrededor del centro comercial, también nuevas zonas en centros comerciales cercanos, como es el caso del Retiro, como es el caso de Atlantis, que le han apostado mucho pues a temas de gastronomía, de entretenimiento y le termina pues llevando tráfico al centro comercial y también pues la presencia de varias flagships tanto dentro del centro comercial como de sus alrededores de marcas pues muy importantes como una Adidas, un Zara, un H&M, entre otras. Muchas gracias, Nati. Bueno,
estos centros comerciales. De hecho, Juan y yo estuvimos la semana pasada en Sencomar, la feria de centros comerciales, y definitivamente Viva Envigado, Andino, marcando la diferencia con toda su oferta enfocada en la experiencia de consumo, de gastronomía, de zonas como para el entretenimiento y la flexibilidad. Y bueno, nada, me voy a ir por último a Chile. Javi, cuéntanos un poco, estos son los centros comerciales punteando en venta en Chile. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos ese panorama? Hola Cami, ¿qué tal? Bueno, justamente no me da mucha sorpresa los números que estamos viendo. Creo que era parte de lo que podíamos revisar del comportamiento tradicional de estos centros comerciales. Ahora, si nos vamos a enfocar a algunos de estos centros, estamos revisando algunos que están en la zona norte principalmente, Copiapó. Entonces, vemos cómo encabeza la lista con esta variación. En venta, el resultado refleja un dinamismo propio de la zona norte. Si nos vamos a analizar un poco más de datos relacionados a la minería o datos que mueven el PIB en esta zona, vemos que en 2025 sí hubo un aumento de la inversión dentro de la misma zona, lo cual puede verse reflejado directamente con este tipo de centros comerciales. Entonces, la minería, la menor competencia directa que ocurre en esta zona, son claves para hacer y consolidar este tipo de centros comerciales. También vemos acá el segundo puesto, Easton Temuco. Easton Temuco, uno de los grandes centros comerciales que despegaron súper fuerte en 2024, el modelo de outlet en Chile. Tuvieron un crecimiento súper grande en venta, en tráfico. Acá vemos que ocupa el segundo lugar en crecimiento. La propuesta está súper centrada acá, es súper distinta la propuesta de valor frente al Mall Plaza a un Easton Temuco. Vemos que la propuesta acá está más enfocada en los descuentos, en el modelo de outlet, en marcas de valor que han recibido bien en esta zona y han aumentado poco más la parte más turística, fin de semana también que logran generar estas variaciones. Entonces, está súper bien que hayan outlets dentro de este ranking. Vemos también, o sea, vemos Mall Plaza, vemos outlet y también vemos otros tipos de centros comerciales que registran, revisando acá la data, cerca de un 22, 29, 22, 20, 25%, como Open Plaza, Mall Plaza La Serena y Espacio Urbano, que están teniendo unas propuestas comerciales de activación de los clientes principalmente. Y son una alternativa accesible para generar una experiencia de compra para familiares. Tienes un mix comercial súper orientado al volumen de los precios competitivos que ha logrado aumentar el tráfico en las mismas zonas. Así que está súper bien estos comportamientos. Me sorprende eso sí que haya un aumento sobre el 20%, es súper alto, pero también está relacionado con la actividad en Chile general, que han visto estos modelos de aumento en variación en Chile. Así que súper bien, Cami. Bueno, Javi, muchísimas gracias por por ese contexto. Y bueno, ya para terminar y poder pasar a las preguntas, sé que estamos un poco cortos de tiempo, me quiero ir al filtro de categorías y algo que no teníamos planeado, pero bueno, íbamos a hablar del cuatrimestre. Me gustaría que habláramos de la semana 19, en donde cae fin de semana de madres, Día de la Madre. Pues es un evento que repunta el mercado y bueno, normalmente tenemos unas categorías con un comportamiento obvio que siempre son las mejores, como ropa interior, carteras, cuidado personal, pero quisiera entender en cada país cuáles fueron las mejores categorías en esta semana de madres versus el año anterior y si vemos algo diferente a lo que normalmente nos esperamos. Javi, cuéntanos en Chile rápidamente. Bueno, el comportamiento del consumidor en el Día de la Madre está súper dominado por categorías como cuidado personal, vestuario, calzado, tecnología de uso personal. Sin embargo, en 2025 estamos viendo otro tipo de categorías que se asoman, que son distintas a las que hemos visto en años anteriores. Entonces, partamos de lo básico. Cuidado personal, una categoría que viene en crecimiento desde el año pasado, confirma que sigue siendo una categoría favorita para regalar a la madre. Perfume, skincare, cosmética, siguen siendo alternativas de alto valor para estos tipos de regalos. En líneas de estudio recientes, Deloitte y Qatar muestran algunas tendencias de consumo al alza en el autocuidado y en el bienestar. Entonces, está súper bien posicionado ahí y era obvio que podía salir dentro de los primeros.
Ahora también estamos viendo la categoría de óptica, que realmente sorprende con una alza tan alta de un 19%. Este crecimiento puede ser claramente impulsado por un cambio de hábito en el consumidor. Regalos quizás más funcionales, más duraderos, como lente óptico o lentes de sol, en un contexto económico mucho más ajustado, fueron a buscar los regalos directamente para el Día de la Madre y terminó resultando en un aumento en esta categoría puntual. Pero me llama mucho la atención deporte, en verdad, con un crecimiento de 2 dígitos de 14,67 y vestuario urbano, que también tiene un aumento alto, muestran también una buena atracción y que se pueden interpretar como una expansión principalmente en el perfil de los regalos del Día de la Madre. Ya dejamos de lado todos estos productos de belleza mucho más tradicionales, cremas de autocuidado, y estamos viendo que se puede interpretar como una visión de una madre quizás más moderna o más inclusiva, podríamos decirlo. Madres más activas que practican deporte, que buscan cómo vestirse cómodamente y sin dejar el estilo de lado. Y por último, cartera y bolso, una de las categorías que siempre está en el top año a año para el Día de la Madre. Vemos que tiene un aumento de cerca de un 9%, que obviamente mantiene un buen desempeño en lo que va de la línea de regalos clásicos, pero útiles, sin desmerecer, pero no fue tan explosiva como otros años anteriores, lo que debemos que hay un menor impulso por el consumo de la moda estacional y ya se está abriendo un poco más el abanico de productos de regalos para el Día de la Madre. Bueno, interesante. Las mamás también corremos y también Totalmente. hacemos ejercicios. Eso sí, me encantaría que me regalen ropa a hacer ejercicio el Día de la Madre. Eso marca la diferencia y creo que fue una de las cosas que nos dejó el COVID, buenos hábitos en ejercicio y de tema de salud, ¿no? Me voy a ir a Perú a ver qué pasó en el Día de la Madre. Juan, cuéntanos un poco de Cogar. Sí, Cami, lo que nosotros pudimos evidenciar en estas tres categorías que hoy en día podemos abrir en Perú es lo siguiente: a nivel de calzado vemos que fue pues, la categoría que más cayó, viene muy alineado con lo que hemos conversado durante toda la sesión, que es pues, la agresividad comercial y la caída en tráfico. ¿Hemos visto? Esto es un regalo habitual, entonces probablemente las personas priorizaron experiencias o productos con mayor carga emocional, ¿cierto? Algo que tenga una experiencia inmediata. Entonces vimos que en este caso el Día de las Madres, calzado se vio impactado. Vestuarios mixtos siempre es una categoría muy fuerte para todas, digamos, las temporadas. Obviamente en esta temporada también es una categoría muy tradicional. Vemos que cayó un poco, se mantuvo más o menos estable frente al año pasado, pero eso es principalmente por promociones un poco menos efectivas y también el desplazamiento del presupuesto hacia otras formas de regalo. Que entonces acá viene el tema interesante y es un deco hogar, ¿cierto? Que es la única categoría que creció a nivel de ventas en esta temporada específicamente, donde vemos que entonces hay ciertas preferencias del consumidor otra vez en este 2025 y vemos que hay una inclinación hacia productos que tengan un sentido un poquito más práctico y emocional. Entonces empezamos a ver este tipo de comportamientos bastante interesantes analizando estas tres categorías que tenemos actualmente en Perú. Muchas gracias, Juan. Bueno, la venta de experiencia, eso es lo que también nos dejó el COVID, ¿no? La Claro, venta no es solo una transacción, sino también una experiencia o lo que compramos nos lleva a tener una experiencia mayor al compartirla y creo que eso es lo que trataste de mencionar. Y bueno, exacto. ya para cerrar, sí, sorry, dime. No, solo iba a decir una cosa y es aquí básicamente pues ganaron los que pudieron conectar de alguna manera emocionalmente con los consumidores en estas fechas. Así es. Y bueno, Nati, para cerrar y poder ir 5 minutos a preguntas, estas son las categorías con mejor performance en ventas en Colombia durante durante la Semana de Madres. Cuéntanos un poco. Bueno, Cami, pues antes de entrar al Zoom de categorías, es importante recordar que el año pasado, el Día de la Madre, no tuvo el resultado esperado a nivel retail. Entonces, esto sí hizo que este año la expectativa fuera mucho mayor y que también los esfuerzos que estaban haciendo los retailers en términos de promociones, publicidad, combos, pues fueran mucho
más grandes para con eso poder aprovechar al máximo esta festividad, que es una de las más importantes del año. Como era esperado, pues categorías como vestuario y cuidado belleza fueron las protagonistas, siguen manteniéndose como las favoritas entre los colombianos para celebrar a las madres. Sin embargo, sí lo más llamativo pues fue el comportamiento de la categoría infantil. Debería ser la categoría que menos creciera, o eso es lo que uno esperaría, y la estamos viendo en tercer lugar en este ranking, incluso superando a la categoría de calzado. Pero pues como dicen por ahí, las madres siempre también pensando en los hijos. Adicional, es una categoría que viene muy bien durante todo el año y que ha estado repuntando mucho con sus indicadores. Vemos también pues calzado con una variación alrededor del 12%, tiende a ser también una de las categorías que más tienden a elegir para celebrar esta festividad. Sí, curioso que ropa interior no haya tenido los mismos niveles de crecimiento que tuvieron las otras categorías. Casi todas crecieron por encima del 10% y pues ropa interior solo estuvo alrededor de un 5%. Puede ser que sí, ya es un producto un poco más complicado, ropa interior, pijamas, de pronto también las personas buscando algo diferente y con mayor valor de cara a sus madres, pues de pronto ya no fue de las categorías más elegidas en esta festividad. Muchas gracias, Nati. Sí, mucha expectativa este año en Colombia con el Día de la Madre y mucho marketing alrededor. Y bueno, nada, antes de arrancar con la única pregunta que tenemos, me gustaría que los tres me definieran en una sola palabra, perdón, cuál es la estrategia de éxito de los retailers para tener una ventaja competitiva durante este 2025. 30 segundos. Nati. Yo diría que dinamizado, el retail colombiano ha tenido que dinamizar mucho sus esfuerzos de fidelización, de estrategias comerciales, estar constantemente monitoreando los indicadores, tomando varias decisiones reactivas en tiempo real, pues para poder llegar a esos objetivos esperados. Súper. Javi. Una palabra, transformación. Creo que el retail chileno ha ido en una constante transformación, desde el consumidor hasta el retail, lo que ha impulsado el crecimiento y ha logrado generar como estrategia para ir aumentando las ventas y tráfico. Maravilloso. Juan, Perú. En Perú, la adaptabilidad, como podemos ver, en un año cambian las cosas, entonces es importante poder estar constantemente monitoreando los indicadores de interés y saber en dónde accionar y en qué momento para que podamos ver los resultados. Entonces yo diría que la adaptabilidad, efectivamente. Ya, buenísimo. Bueno, si quieren, entonces nos trasladamos rápidamente. Tenemos 3 preguntas. Voy a arrancar por el módulo de preguntas y respuestas. Un anónimo nos pregunta, en el tema de alimentos y bebidas en Colombia, ¿tienen información de cómo se está comportando este 2025 en el mercado? Creería que aún no podemos abrir la categoría, ¿verdad, Nati? Todavía no. No, aún no. Justo hemos empezado a trabajar con varias marcas de conveniencia, de alimentos, pero como siempre garantizamos que sea representativa para que los datos pues sean lo más verídicos posibles, y adicional garantizar la confidencialidad de los datos de nuestros clientes. Aún no podemos abrir esta categoría. Bueno, esperamos que se nos sumen muchos clientes este año de la categoría de alimentos para poder abrirla. Magdalena nos pregunta, hola, ¿pueden también ordenar los centros comerciales de mayor a menor, pero por venta? Sí, de hecho, voy a compartir un segundo pantalla porque, bueno, nosotros estábamos muy enfocados en la variación porcentual, pero antes de mostrarte también podemos ver otros indicadores, además de la venta, como las entradas, conversión, ticket promedio, etcétera. Y podemos acá poner datos promedio. Entonces, vamos a poder ver todos los centros comerciales y también filtrarlos por el dato promedio. No solo sale acá arriba, pero vamos a poder filtrarlos variación y dato promedio de mayor a menor venta. Y los de Chile. Ah, ya, un segundo. Claro que sí. Venta. Acá solo sale la variación, pero acá el promedio. No sé si tú quieras ver promedio, pero bueno, al final les tengo una maravillosa invitación para todos los que están acá, clientes follow-up y no clientes, clientes nuevos también. Estamos piloteando esta plataforma 100% gratuita durante un mes, entonces vamos a poder darles acceso para que cacharreen y puedan ver toda la información promedio o variación. Y acá lo que estábamos haciendo entonces, estoy en categorías, qué pena.
en centros comerciales, estaba era filtrando, no sé si mes de mayo, pero acá podemos escoger la granularidad, datos promedio o variación, y acá ir viendo cada uno de los centros comerciales que hoy en día tenemos abiertos. ¿Listo? Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se comparan los tickets promedio de Chile frente a Colombia y Perú? Bueno, no, en la plataforma tenemos una forma de filtrar el ticket promedio, pero creería que es solo para Chile, solo para Colombia, solo para Perú, pero no compararlos. Nos tocaría verlos independientes. Pero no sé, Javi, si tú quieres dar una noción del gasto promedio en general en la industria. Sí, me iba a colgar de tus palabras. En verdad, lo que hay que verlo de forma independiente entre país. En el caso del mes de abril en Chile, estuvimos viendo cómo los tickets promedio, tengo justo la data acá, el ticket promedio en Chile en abril tuvo un decrecimiento de un menos 1.2%, en Colombia tuvo un decrecimiento de un menos 0.6% y en Perú logró mantenerse el ticket promedio, tuvo una variación de un 0%. Lo que hacemos nosotros acá en estos casos, no solamente hablar del ticket promedio, sino tratamos de buscar una correlación entre los distintos indicadores. Entonces también metemos en la juguera para poder analizarlo bien, artículos por tickets, vemos cómo fue el comportamiento, revisamos también la cantidad de artículos por boleta y los precios promedio. Y de ahí podemos sacar una deducción un poco más compleja de por qué el ticket promedio bajó o subió. Pero me cuelgo de lo último que dijo Cami, hay que revisarlo independiente en el tema de cada país. Ok, creo que Juan iba a complementar algo por ahí. Uh-huh. No, Javi ya complementó. Ya, buenísimo. Bueno, en honor al tiempo, sé que hay algunas preguntas que nos podemos quedar un minuto más y responderlas, pero antes de que la audiencia se nos vaya, repetirles y recalcarles nuestro agradecimiento por estar en este espacio. Estamos pues promocionando y piloteando esta herramienta nueva donde vamos a poder ver la data de forma automatizada y con una granularidad diaria para clientes follow-up, pero también para clientes nuevos, un piloto 100% gratuito, y luego de este webinar recibirán una encuesta de feedback donde tendrán un botón para contactarse con el equipo comercial y poder desplegar este piloto. Y no siendo más, voy a lanzar las últimas dos preguntas solo para terminar. Edier nos pregunta, ¿cuál sería en promedio para cada uno de los países una tasa de conversión efectiva de acuerdo a la realidad del ejercicio comercial actual? Bueno, yo no sé si alguno se anime a contestar esto, pero creería, Edier, que esto depende también mucho del negocio, del tipo de categoría o de producto que tú estás vendiendo para acercarnos al ejercicio. Ahí Nati nos va a ayudar con la respuesta. Nati. Sí, Cami, así como lo decías, depende mucho de la categoría y del ticket promedio. Usualmente categorías como moda tienden a tener las tasas de conversión más altas, pero un promedio estaría alrededor de un 15 y un 25% aproximadamente. Ok, muchísimas gracias, Nati, por la ayuda. Y ya la última pregunta que la estoy buscando acá en Colombia, ¿cuáles han sido los centros comerciales con mayor caída en tráfico? Voy a filtrar, el mes de mayo todavía no está cerrado, entonces voy a filtrar abril para que veamos esta variación. Acá está. Arcadia, variación de tráfico, muy importante, tiendas follow-up dentro de estos centros comerciales, no el flujo del centro comercial. Arcadia, Plaza de las Américas, Plaza Central, Parque Caracolí, San Diego, San Nicolás, Diver Plaza. Estos son los centros comerciales con mayor caída en tráfico. Camila. Y bueno, a todos muchísimas gracias nuevamente por el espacio. A Juan, Nati, Javi, gracias por el conversatorio. Esperamos en unos meses volver a replicarlo como de costumbre. Y a todos nuestros clientes y clientes nuevos, muchísimas gracias. Adrián, para acceder a la plataforma, voy a dejar acá igual mis datos. Yo soy la head de ventas, entonces si les parece, acá si me quieren contactar hoy mismo y hacemos una demo con mi equipo, o van a recibir igual un correo para que puedan darle clic y agendar una reunión y una propuesta. Bueno, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien.